Juan Carlos Bustamante, diseñador de profesión. Juan Carlos es líder de UX en Colombia, en nuestra oficina de Bogotá. Es responsable del equipo UX de consultores de Multiplica en Colombia y también está apoyando a nuestra oficina de Lima en algunas operaciones. Juan Carlos viene para compartir una presentación bastante interesante sobre la conexión entre UX y ROI, una ecuación que Juan Carlos nos propone que es más que posible. Y es, de alguna manera, buscar la forma en que incide directamente la aplicación de UX dentro del ROI de una iniciativa digital. Eh, Quiero dejar con ustedes a Juan Carlos mientras le estamos dando control de la pantalla. Juan Carlos, te pido que te pongas ya con tu presentación y tu primera pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo muy grande. Necesitamos que actives tu micrófono. Buenísimo, estamos resolviendo un problema técnico porque no estamos escuchando el audio de Juan Carlos, pero eh, en un minuto partimos. Hola, Hola, ¿me oyes, ahora Pablo? sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Ya Qué se ve la bueno, pantalla? abrazo grande, hermano, todo tuyo. Gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo desde Bogotá para todos. Eh, Estamos pues precisamente dándole secuencia a todo esto que hemos venido viendo a lo largo del día, justamente con el tema de analítica que viene bastante bien con esta inquietud acerca del retorno de la inversión cuando se aplica el UX. La pregunta del millón es si el UX sirve para mejorar indicadores. En Multiplica estamos absolutamente convencidos que así es. Definitivamente sobre eso incluso es que se basa nuestro ejercicio. Prueba de ello son algunos de los proyectos en los que hemos trabajado. En el caso del Grupo Éxito, que a las 3 semanas prácticamente de haber lanzado las mejoras en las que nosotros intervenimos se multiplicaron por dos esas ventas. En el caso de Open Bank, que es un banco online español, se triplicaron las ventas de depósitos gracias al rediseño de landings y mejora en el proceso de contratación. En el caso de Mafre, en México aumentamos en un 92% las cotizaciones online, gracias al rediseño de la presencia online y su área de clientes. Luego, esto nos lleva a pensar que definitivamente sí incidimos demasiado en lo que son esas métricas positivas para los usuarios. Esto nos lleva a pensar a una pregunta y casi que un dilema, y es si contratar un servicio de UX termina siendo un lujo o una necesidad. Nosotros definitivamente creemos que, con base en lo que les acabo de comentar, que definitivamente responder esta pregunta necesita verse incluso desde el punto de vista del retorno de la inversión. Sobre eso es que nosotros empezamos a analizar y plantear soluciones. Un error frecuente en todas las iniciativas digitales es que se minimiza el problema. Es decir, sabemos que existen, probablemente si hicimos un ejercicio juicioso de haber metido investigación en la analítica, si hemos precisamente hablado con stakeholders, si hemos hablado incluso con equipos que dan soporte de usuarios, sabemos que existen problemas, pero no les ponemos tanta atención. Esto me lleva justamente a invitarlos a que se tomen solamente un momento y piensen si han calculado cuánto les cuesta un error en la interfaz de sus iniciativas digitales o cuánto dejan de ganar si estuviese optimizada. Y esto es una pregunta bastante parecida a la que nos hacemos los que tenemos tarjeta de crédito, si vemos o no vemos el extracto y vemos cuánto estamos pagando de más, si tenemos intereses o no. Sabemos que nos están cobrando algo por allá atrás, pero de pronto le estamos huyendo a la realidad de cuánto nos pueden estar cobrando. Aquí pasa lo mismo. Eso nos lleva a ver que, hay que considerar dos perspectivas en términos de retorno de inversión cuando se interviene en un proyecto, toda la planificación web. Lo que se está ganando de más o lo que se podría, lo que se está gastando de más, perdón,
o lo que se podría ganar si eso se hiciera bien. Son dos puntos de vista que vamos a empezar a abordar y empezar a verlo concretamente en lo que puede llegar a ser ese desarrollo. En alguna oportunidad incluso me pasó en algún proyecto cuando estábamos vendiendo todo el tema de UX que me dijeron, si ya tenemos 8 millones de usuarios, ¿qué estamos haciendo mal? Ahí la pregunta no es qué están haciendo mal, es si no podrían estar ganando el doble de usuarios si estuviesen aplicando un proyecto de UX como se merece. Afortunadamente existen los números y pues de aquí en adelante lo que vamos a ver son ejercicios demasiado básicos, no son matemática máxima, ni siquiera yo soy matemático, le oí a la matemática, pero sí es como ponerle mucho sentido común a las situaciones. Vamos a ver un caso de e-commerce, por ejemplo. Si 100 personas ingresaran a un producto, al carro de compras, pero 30 de ellas justamente no se ven persuadidas a concretar la compra y el promedio de compra más o menos equivale a $10, se están perdiendo $300 diarios, es decir, $109.500 anuales. Ahora, si nos ponemos a ver y si pudiésemos arreglar el problema que pudiese darse por unos $20.000 en 2 semanas, en 10 semanas se podría lograr lo que se requiere para arreglar el problema, es decir, que ese retorno de la inversión se cumpliría en 2.5 meses. De ahí en adelante ya lo que se empiezan a percibir son ganancias. Ahora, si lo viéramos en un caso de home banking, supongamos que detectamos unos errores, que se manejan 2 errores por semana, el tiempo en promedio podría llegar a ser de 60 minutos, el costo del empleado que interviene para solucionar ese problema es de $30 la hora, y si suponemos que son más o menos 50 personas las que tenemos en ese ritmo, estamos hablando de que nos podríamos ahorrar, si no tuviéramos esos errores, nos podríamos estar ahorrando alrededor de $3.000 semanales, es decir, $150.000 anuales. O en el caso de un sitio de generación de leads, pensemos en el caso en que invertimos $1.000 semanales en pauta, que eso nos genera más o menos unos 5.000 usuarios únicos y que nos pagan más o menos $5 por lead, estamos aquí suponiéndolo, ¿no? La tasa de conversión semanal que debemos hacer justamente para recuperar al menos el valor de la pauta es de un 4%, es decir, por lo menos 200 leads, y esto es una tasa de conversión relativamente modesta. Luego podríamos pensar en que se puede optimizar. Si se arreglara el problema, pensando en que costase también $20.000, la tasa de conversión podría llegar a subir al 10%, es decir, a 500 leads. Incluso hay estadísticas de AdWords que dicen que se pueden lograr incluso conversiones hasta tasas de conversión hasta del 12%. En ese orden de ideas, la ganancia, ya descontando lo que es el valor de la pauta y lo que fue la inversión en el arreglo en UX, podría llegar a ser diferida a los 12 meses en $1.100 semanales o $55.000 anuales. Ya ni siquiera solamente que cumplimos con lo que fue los gastos, sino que ya empezamos a ver ganancias, solamente por meter arreglos en UX en nuestros proyectos. Ahora, para entenderlo y como para darle un poquito de metodología al asunto, pensemos en algunos pasos que se podrían llegar a tener en cuenta para calcular el ROI. Partiendo del hecho que, primero, hay diferentes formas de cálculo, no existe una fórmula única y mágica, cada caso es diferente, cada situación es diferente. Como dije hace un momento, no es matemática avanzada, no es rocket science, por lo menos así es como hacemos los ejercicios nosotros, podemos llegar a definir unos pasos muy interesantes. El primero de ellos, entender el negocio y la fuente de ingreso. Suena obvio, pero probablemente en algunos casos ni siquiera tenemos claro por dónde es que nos puede estar ingresando mayor dinero, dónde podríamos ahorrar más. Segundo, definir los KPIs con los que vamos a entrar a medir ese retorno de la inversión. Ya lo vamos a ver un poco en detalle este pedazo. El tercero, estimar oportunidades y puntos de mejora. Definir qué puede llegar a ser lo que es susceptible a ser mejorado, dónde se nos está fugando el dinero o dónde lo estamos dejando de ganar. Luego, analizar el impacto, que también lo veremos un poquito más en detalle.
hacer los cálculos y finalmente establecer una referencia de tiempo para definir el ROI. Eso es muy importante, que siempre haya un punto de vista en términos de tiempo, por supuesto de ganancia, pero que haya un tiempo sometido a lo que vamos a evaluar. ¿Qué posibles hay, qué posibles KPI se pueden llegar a dar? Y profundizando en esos pasos 2, 3 y 4. Por supuesto, el aumento en la tasa de rebote, optimización en el tiempo que gasta el usuario haciendo un proceso, el valor promedio en una orden, si fuera un sitio de e-commerce, el incremento en páginas vistas, sobre todo esto incide en sitios de contenido, el incremento en el uso, si ese fuera el caso. O por el otro lado, la disminución de abandonos en los carros de compra, la disminución a llamadas en el helpdesk, también teniendo en cuenta que los KPIs no solamente se remiten a lo digital, sino también a lo que comprende la omnicanalidad que interviene en nuestros procesos, la disminución de los errores que los usuarios estén presentando, o incluso la disminución del esfuerzo de entrenamiento, ya sea para usuarios o ya sea incluso para personas que tienen que dar soporte a los usuarios. Por el lado de los puntos de mejora, qué se puede entrar a revisar? Y esto pues para que nos sirva casi que de autodiagnóstico para aquellos que están ahorita pensando en contratar un equipo de UX. Si estamos haciendo esperar mucho a los usuarios, si está siendo necesaria o evidente la necesidad de capacitar, si está faltando claridad en lo que estamos mostrando, son largos los procesos que deben seguir nuestros usuarios para completar lo que nosotros queremos, qué tanto soporte estamos brindando, podemos ahorrar en lo que nos cuesta dar soporte, o si estamos dispersando mucho la información y podemos acotarla y hacer una mejor experiencia de uso para los usuarios. Esas son apenas algunas de las muchas sugerencias que pueden haber sobre lo que son posibles puntos de mejora. Ahora, el análisis de impacto, que era ese paso 4 que mencionaba, nos lleva justamente a hablar de algo bien interesante que tiene toda esta planificación desde el punto de vista del ROI. Lo primero es que nos ayuda a decidir y posteriormente priorizar lo que vamos a hacer. Esto es una tarea que se hace muy de la mano. En Multiplica estamos muy acostumbrados a hacerlo de la mano con el cliente cuando empezamos en ese proceso de darle forma a los proyectos, y es justamente acompañar en esos dos procesos. Y de ahí, pues obviamente lo que se deriva en determinar si es necesario hacer un nuevo desarrollo o si lo que realmente se necesita es ajustar lo que ya existe. Entonces, avisar qué es lo que más cuesta, qué es lo que menos tiempo nos requiere, teniendo también en cuenta que entre más nos demoremos arreglando, más podemos estar perdiendo o más podemos estar dejando de ganar. Son demasiadas variables que hay que entrar a analizar y que hay que entrar a revisar. Cada situación es diferente, vuelvo y digo, luego esto no es una fórmula mágica y no necesariamente hay una predilección por alguna de estas dos alternativas. Según un estudio de la IEEE, que es una organización que investiga sobre todo este tema de tecnología, se han definido alguna vez en un estudio que hicieron en el 2005, hicieron una definición de cuáles son los puntos de quiebre de los proyectos. Aquí hay 12 de ellos. 3 están resaltados porque tienen que ver directamente con lo que incide UX, y es justamente uno de esos grandes puntos de quiebre son la pobre comunicación entre el cliente, los desarrolladores y los usuarios, algo que se podría solucionar desde el mismo punto de vista de los procesos de UX, como lo hemos visto, como lo vimos en la primera charla, incluso definiendo esos user journeys, donde podemos identificar los touch points, los pain points que pueden llegar a ser más eficiente esa comunicación. La mala definición de requerimientos, aquí este punto es supremamente importante porque nos ha ido bastante bien definiendo proyectos cuando intervenimos en ellos. En esas fases iniciales dejamos muy en claro hacia los desarrolladores cosas que deben ser tenidas en cuenta y que no habían sido contempladas. Y pues por el otro lado todo el tema de políticas de stakeholder, que si se llegan a implementar esas metodologías de comprensión de usuario y de investigación, podrían llegar a ser más eficientes los proyectos. Ya para finalizar, ¿qué otros aspectos inciden en el retorno de la inversión si incluyo UX en mi proyecto? Son varios.
Primero de ellos es tiempo y es ahorrarle esfuerzo y tiempo a los usuarios. Esto va a terminar redundando en lo que es engagement y fidelización. Entre mejor sea la experiencia, entre más valoremos el tiempo de los usuarios optimizados bajo procesos de UX, estamos generando un mayor efecto y un efecto mucho más positivo en los usuarios. Eso va a redundar obviamente justamente en compras recurrentes, en aumento de tickets promedio, mayor tráfico, etcétera. La eficiencia que le podemos ofrecer al desarrollador al suministrarle insumos que le optimicen los tiempos de producción y eso por ende en costos. Me llamó la atención incluso que en un estudio se hablaba que corregir un problema en la fase de desarrollo puede costar 10 veces más de lo que cuesta solucionarlo en esta etapa temprana del diseño. Y puede llegar a costar entre 50 y 100 veces más si el desarrollo ya está en producción. Y hay más o menos una estadística que dice, y el estudio es europeo, que por cada euro que se invierte en UX se puede estar retornando entre 2 y 100 euros en los proyectos. Obviamente haciéndolo en procesos bien completos y en el momento en que debe hacerse. Por otro lado, la satisfacción tanto del stakeholder como del usuario, lo que se traduce en las optimizaciones de los KPIs que se establezcan para medir el éxito de los proyectos. Esto pues obviamente va muy por lo menos con la política de multiplica, que es tener justamente relaciones a largo plazo con nuestros clientes, no pensar en relaciones a un término corto, sino justamente volvernos partners, volvernos aliados de quienes contratan nuestros servicios. Está el tema también de la optimización del uso de la tecnología, llevando a que los proyectos sean más eficientes y con mayor aprovechamiento de los recursos. Esto tiene mucho que ver con el manejo de las herramientas que se dan. Nos gusta abordar proyectos donde justamente involucramos al cliente, hacemos más eficiente la comunicación, hacemos más eficiente el intercambio de información. Toda esta serie de herramientas nos permiten ganar tiempo y pues como dice el dicho, el tiempo es dinero. Y aquí justamente hablando en términos de ahorro, cuando ahorramos tiempo y recursos a la hora de entrenar, capacitar o dar soporte a los usuarios, estamos haciendo bastante por los proyectos. No solamente porque eso nos va a permitir un mejor manejo de los presupuestos, sino que además nos permite facilitar dinámicas de gestión de conocimiento. Un UX bien aplicado puede llegar a reducir bastante esa incidencia en solicitudes de soporte. El mejoramiento que se le puede dar a los canales de atención al usuario, dedicándolos a casos específicos y esto pues obviamente incide en lo que son sus costos de adquisición y mantenimiento. No se trata de anular canales como lo puede ser un call center, como lo puede ser un contáctenos, como lo puede ser incluso un social media. No se trata de anularlos, sino darles un mejor uso. Desde una experiencia de uso bien aplicada, estos canales empiezan a ser optimizados, empiezan a ser justamente usados para quienes realmente lo necesitan. Finalmente, pues lo que es el gusto mismo de usar algo, el gusto mismo de entrar a una herramienta que realmente responda a mis necesidades, a mis expectativas, que no se quede corta ante lo que yo como usuario sé y puedo llegar a hacer. Esto al final de cuentas termina permitiendo que los usuarios se autogestionen, reducir esa fricción y ese miedo a lo que es encontrar soluciones por uno mismo y pues por supuesto, y como lo dije hace un momento, beneficia lo que son esos canales de atención a usuario que suelen ser muy costosos. Reduce los costos, los baja y los vuelve muy específicos. Hasta aquí el tema, no sé si hay alguna pregunta. Hola Juan Carlos, Eh, muchas gracias por la Hola, Pablo. presentación. Eh, Tristemente, como les comenté a Felipe hace un rato, vamos a tener que dejar, tenemos un par de preguntas para ti. Tienen que ver fundamentalmente ah, con, eh, con de qué forma se pueden aplicar los pasos, si se puede aplicar a cualquier industria o cualquier herramienta, casos particulares. Entonces, pero lo vamos a dejar para que lo respondas personalmente a cada uno. Una de estas preguntas la hizo Laura, así que le agradecemos que nos la envíe, pero
como comprenderán, tenemos que avanzar en el programa. Nuestro plan es terminar a las 3 de la tarde. Nos queda una presentación más ahora y luego el cierre con David Boronat, que es nuestro CEO. Así que estamos en el último, muy contentos del éxito que ha tenido nuestro UX Day. Juan Carlos, te quiero dar las gracias. Ha sido una presentación muy, A ustedes muy muchas gracias. ilustrada, muy bueno. Y por cierto, la conexión exacta entre lo que tiene que saber un consultor de UX, ¿verdad? Respecto del tema de métricas para entender. Buenísimo escuchar la visión de Juan Carlos y hablando de números con ticket, valor promedio y conversión. Para seguir con este programa, les quiero presentar disculpen, a Jorge Bastidas. Jorge es director de proyectos de tecnología en Multiplica Perú. En Perú hemos ampliado nuestra propuesta de valor y de servicios, por cierto, con la capacidad de desarrollo ágil. Jorge lidera esa área de TI y nos va a compartir algunas de las claves principales que tienen que ver con cómo unimos o la conjunción entonces del mundo del UX con el del desarrollo. Muchas veces las áreas de TI, en las consultorías que hacemos, en los servicios donde nos integramos como profesionales externos, hay que tener algunas dinámicas que nos permitan sincronizar ese trabajo y bueno, Jorge nos viene a hablar de esto y estamos muy contentos de que nos venga a acompañar. Jorge, ¿estás por ahí? Te estamos dando ahora control de la pantalla. Te pido que tengas ¿Qué tal, Pablo? presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, listo para comenzar. Buenísimo. Entonces, cuando gustes, adelante. Muchas gracias. Bienvenido. Bien. A ver si me permites compartir la cámara. Ahí está, Jorge. Perfecto. Adelante. Bien, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Bastidas, soy el director de proyectos tecnológicos de Multiplica. Es un título muy sofisticado, pero básicamente soy un desarrollador que trabaja muy cerca con el cliente, muy cerca con los consultores de experiencia de usuario y mayormente lado a lado con el super equipo de desarrollo que tenemos. Parte del trabajo que tenemos es definir procesos o hacer que los procesos sean efectivos y eficientes para lograr una experiencia de usuario sin igual en los productos que conceptualizan nuestros compañeros. Entonces, la ponencia se trata de construir sin desperdicio. Entonces, para construir sin desperdicio, lo primero que necesitamos saber lo que es una sucesión de Fibonacci. Es una definición, vamos a revisar una definición recursiva de la sucesión de Fibonacci a través de algoritmos de cálculo para identificar enésimos elementos de la sucesión, aplicándolas en un modelo muy práctico o en un esquema muy práctico como es el árbol genealógico de las abejas de Behaia usando el modelo de Vogel. Entonces, esto lo vamos a hacer con un ejemplo muy práctico a través del lenguaje de programación de Java, así que comencemos. Es una broma, no se preocupen. No quiero asustarlos con este tipo de tecnologías, ni algoritmos, ni temas de matemática pura muy complejas. Lo que sí quiero plantear es un punto de vista a nivel del desarrollo. Obviamente hoy es el UX Day y todo está enfocado en experiencia de usuario, pero es importante considerar el punto de vista, sobre todo cuando estás en un proyecto de desarrollo o un proyecto de construcción de producto a medida, donde no solamente tengas que enfocarte en la experiencia de usuario, sino también tengas que acompañar todo el proceso para poder cumplir tus sueños, un producto online y convirtiendo. Y quiero empezar a contarles un poco lo que venimos haciendo de Multiplica y sobre todo Multiplica Perú. Estamos tratando de hacer que estos dos mundos o dos perspectivas convivan. La perspectiva al nivel de experiencia de usuario de la cual venimos hablando y que mis compañeros han venido hablando mucho, y la perspectiva de construcción del producto, del desarrollo del producto. Y es que estamos mezclando dos mundos que en realidad son totalmente diferentes, piensan totalmente diferentes, pero al final
forman una dupla dinámica, una dupla que va a hacer que, como repito, tus sueños, mi querido UX, se conviertan en realidad. Que tengas tu producto conceptualizado online y convirtiendo de la manera como lo concebiste y testeaste de manera cualitativa con tu usuario. Cada vez la web es más ubicua, la llevamos a todos lados, la llevamos en el móvil. Hace poco Google lanzó un API que se trataba de un poco ser persuasiva y predictiva en función de las cosas que estabas haciendo, y todo se hacía o se entendía a través del móvil. A la vez el cliente va entendiendo cada vez más que es importante conocer al usuario, porque si no conocemos correctamente al usuario, y es un poco lo que han hablado mis compañeros, vamos a fallar rotundamente. Y los desarrolladores como yo y como el equipo que venimos trabajando en Multiplica Perú también van entendiendo lo mismo, que ya no es importante solamente la tecnología con la que construyes las cosas. La tecnología va a ser posible o va a habilitar, va a ser posible la experiencia de usuario en el producto. Y es importante pensar en que es necesario minimizar el famoso time to market, del que estamos tan acostumbrados a hablar. Y es por eso, y es muy importante reducir el time to market en productos, porque ya les han venido conversando ustedes de lo que es Lean Startup o Lean UX. Es importante lanzar y medir cosas. Pero eso no es tan fácil, y no es tan fácil sobre todo cuando tienes un entorno que trabaja de manera tradicional o en cascada. Y por eso es importante definir o trabajar con equipos multidisciplinarios. Y es importante que te olvides un poco de trabajar con gente de tu perfil, con gente o con tus pares. Es importante que empieces a experimentar el trabajar con equipos que tienen disciplinas diferentes a la tuya. Gente que sepa de desarrollo de software, gente que sepa de HTML, gente que sepa de infraestructura, de arquitectura de software, que van a permitirte a ti entender las cosas o ver las cosas de una perspectiva mejor, para que puedas proponer cosas y no se te vayan cayendo en el momento de testearlas, o quizás de darle un plus a tu usuario en función de que podamos hacerlo realidad a través de la tecnología. Es importante eliminar los departamentos especializados y distantes unos de otros, que básicamente son los que reciben inputs, se encargan de trabajarlo y lo único que entregan es un output que pasará a la siguiente área o al siguiente equipo especializado. ¿Qué quiero decir? Que lo usual o lo que se ve, lo tradicional era que el equipo de UX conceptualizara todo lo que tenía que conceptualizar. Dejaba y definía los wireframes de alta fidelidad y pasaba al tema de diseño. En diseños obviamente se preocupaban porque todo luzca como el wireframe se había conceptualizado, le hacían una serie de mejoras y ese era el output para que el equipo de desarrollo lo tome. Eso es un error rotundo y puede hacer que todo tu proyecto se destruya y corra un riesgo importante. Porque obviamente van a haber cosas que quizás no has concebido en el punto inicial. Quizás no has testeado determinados casos de uso, porque básicamente tu producto va a estar enfocado o va a estar alojado en una infraestructura que no va a ser posible o no va a ser posible que tus funcionalidades se ejecuten de manera dinámica. Los tiempos que en realidad planteaste entre interacciones quizás no van a ser los mejores, y es por eso que necesitas el feedback de un equipo de infraestructura y un equipo de desarrollo que te diga cuán rápido puedes hacer las cosas o cómo se pueden hacer mejor las cosas para que el ganador, quien sea el mayor beneficiario de tu producto, sea el cliente o el usuario final. Entonces se requieren generar entornos que requieran mayor flexibilidad para responder a los cambios. Para eso te planteo lo siguiente, es eliminar las barreras. Por un lado vemos que tenemos al equipo, a los perfiles que conocen de estrategia de marca, arquitectura de información, diseño de experiencia, diseño de interacción y diseño visual. Y por otro tenemos un equipo más técnico, el diablo para algunos, que es el desarrollador backend, de frontend, el analista de infraestructura, el consultor de analítica y el desarrollador en la base de datos. Tienes que eliminar las barreras y aprender a compartir tu información. Y te voy a mostrar más adelante cómo compartir esta información. La web está evolucionando mucho. Como podemos ver en este gráfico que muestra un poco el crecimiento, la evolución de la web,
Básicamente desde 2008 esto se vuelve una maralla. Eso se vuelve determinadamente incontrolable. Es imposible que todos o que tú conozcas la funcionalidad o los features tecnológicos que van saltando en la web. Es imposible que conozcamos de todo, que conozcamos de WebSockets, de actualizaciones en tiempo real, de código del lado del cliente, de guías de estilo Vivas, de HTML5, de apps online, de notificaciones push, de nuevas formas de desarrollo. Es imposible que puedas concebir todo el potencial que tienes al desarrollar tu producto. Para eso es importante eliminar la barrera cultural. El hecho de que ya no estés trabajando con tus impares, sino que compartas tu conceptualización con tus impares, con los desarrolladores, con el Product Owner. Y creo que el tridente más esencial y que puede minorizar el riesgo de tu producto es generar este tridente. Este tridente formado por el desarrollador, el diseñador de experiencia de usuario y el Product Owner. Quizás puedas sumarle un cuarto perfil que es el gestor del proyecto que pueda ir gestionando los tiempos y definiendo sprints. Pero básicamente este es el tridente que va a hacer que tu proyecto salga a flote. Si quieres un producto con experiencia brutal, vas a tener que compartir. Y vas a tener que entender que no vas a cambiar el mundo solo. Que no basta con hacer una conceptualización excelente si es que no tienes el feedback. Obviamente el feedback del usuario al que va a ir o que va a usar tu producto. Pero también necesitas el feedback de tu equipo tecnológico. Entonces es importante definir un equipo de trabajo multidisciplinario para conseguir el objetivo. Tienes que involucrar a tu equipo en todos los procesos de construcción. No solamente tienes que involucrar al usuario final para que puedas realizar tus test cualitativos, como mis compañeros hablaron anteriormente. También tienes que compartir hacia adentro, hacia tu equipo, para que ellos te permitan dar feedback, te den feedback acerca de los procesos de construcción, te den feedback acerca de unas transiciones que quizás no tenías en cuenta y que se pueden realizar mejor o que pueden generar un mayor beneficio para tu usuario. Y necesitas crear una cultura de autogestión y autocontrol. El hecho de juntarse un UX con un desarrollador, con un diseñador, te permite inspirarte a través de identificar puntos contrarios. Y es un poco lo que Steve Jobs hablaba cuando él creó Pixar. Él empezó a modificar una serie de factores, tanto en la organización de las oficinas como también en la conjunción o la composición de los equipos. Y era generar inspiración, generar creatividad. Es cuestionar tu sentido crítico a través del sentido crítico de otro. Y para eso te voy a contar algunas técnicas que en realidad creo que te van a servir si estás involucrado en un proyecto de construcción de inicio a fin. ¿Por qué? Porque cada vez las personas, las corporaciones, los clientes se están moviendo a esto. Ya no quieren que solamente conceptualices o hagas tu parte del trabajo para que se le den a un desarrollador. Porque el clásico dilema del UX es, yo envié mi conceptualización, el cliente la aceptó, pero cuando pasó a desarrollo, el desarrollador lo ha malogrado. Esa es la de siempre. El desarrollador no sabe hacer las cosas. El desarrollador no ha entendido lo que yo he tratado de hacer a través, o plasmar a través de la experiencia de usuario. Y para eso es muy importante saber que ya las cosas están cambiando y se están volviendo de manera ágil. Ya no existe el equipo de UX que hace las cosas de manera separada. Ahora tienes que integrarte con el equipo de desarrollo. Entonces yo te sugiero una serie de técnicas para hacerlo. Primero es diseñar sprints. Crear ciclos iterativos y repetitivos en un periodo de tiempo máximo de 15 días. He visto sprints de una semana, pero lo que recomiendo es que hagas sprints de 15 días. Y básicamente es que definas los features o las características de tu producto y las priorices y generes bloques de iteración. Es importante que definas cómo priorizar cada feature del producto. Y esto lo vas a hacer en función del costo-beneficio. Básicamente, identificar cuál es el feature que genera más riesgo y cuál es el feature que genera mayor beneficio.
pero no es el mayor beneficio para ti. Porque obviamente cuando tú ves un feature, tú puedes decir desde el lado de UX, me encanta, voy a hacer este feature, es lo máximo, creo que voy a explotar mi mayor potencial. Y si soy el perfil de un desarrollador, qué interesante, quiero esto, aplicar MongoDB para hacer las transacciones mucho más rápidas, los tiempos de respuesta van a ser mejor, voy a usar threads, voy a usar hilos. No, el beneficio no está enfocado a ti, UX o desarrollador, el beneficio está enfocado al usuario final. Probablemente el feature al que te ha encantado y que se acopla a tu perfil no sea el feature que va a beneficiar al usuario final. Y eso básicamente se hace identificando, priorizando a través de la escala o el cuadrante de costo-beneficio. La siguiente técnica es tienes que definir historias de usuario. Y tienen que ser unas historias muy claras y que digan, o que básicamente sigan este patrón. Como rol, ¿qué es lo que quiero lograr y por qué lo quiero lograr? Y tienes que definir criterios de aceptación. Si no defines criterios de aceptación, al final el producto que inicialmente conceptualizaste va a tener grandes diferencias con respecto al producto que está en producción o que está online. Es importante que las historias sean consistentes, pero las historias también tienen que ser aprobadas por el UX y por el desarrollador. Tienen que ser aprobadas por todo el equipo. Tienen que asumir la historia como suya. No puedes dejar puntos falsos, no puedes dejar vacíos, porque igual te van a impactar al final del proyecto. Y así vamos a evitar las quejas que tienes usualmente cuando dices, el desarrollador me está destruyendo el producto. La otra técnica es diseño just in time. Siempre queremos hacer todo perfecto. Queremos entregar el PSD con el píxel a punto y con el detalle al máximo. Pero esto, obviamente, cuando entras en un esquema ágil, donde estás testeando con el usuario de manera iterativa y cada semana estás testeando algo nuevo, el hecho de querer hacer que todo sea tan fino y que todo quede al 100% te va a costar. Porque vas a tener que volver hacia atrás si pruebas que el usuario no está haciendo o no está teniendo una buena experiencia con el producto. Y te va a impactar mucho más porque vas a tener que rehacer cosas. Y para eso te propongo una forma de trabajar. Define patrones y estructuras que mejoren o que crezcan y evolucionen con el tiempo, con cada iteración. No trates de que todo salga o sea tan fino visualmente al comienzo. Y para eso define actividades en las cuales se siente el diseñador con el desarrollador. Y a lo que llamo design programmer o design pairing, que básicamente es ir afinando cosas en el camino a través de las herramientas que ya todos conocemos. Y que finalmente el desarrollador se puede enfocar, obviamente respetando estructuras que van a evolucionar, a sacar un producto que realmente funcione, con las transiciones que realmente necesitas y que luego vas a ir puliendo en el camino. Porque si no, creo que te va a impactar mucho más el hecho de tener las cosas cerradas para que recién pasen al equipo de desarrollo o al equipo de diseño. Otra tarea que creo que es importante son las demos. Y yo creo, y básicamente siendo autocrítico, creo que el UX le falta compartir. Le falta compartir y básicamente cuando le pregunto ¿y cómo vas? ¿O cómo van tus iteraciones? ¿Qué es lo que estás trabajando? No la quieren compartir hasta que no están convencidos de que la han cerrado completamente, que han cerrado el wireframe al completo. Y ese es un terrible error. Es importante compartir y es importante que te quites de la cabeza que estás solo y que necesitas dar feedback o recibir feedback de tu equipo. No de tus pares, como usualmente los haces, sino de tus impares. Entonces, necesito que crees demos, que compartas con el equipo tus conceptualizaciones. ¿Por qué? Porque el equipo de tecnología sabe mucho más en cuanto a features que pueden beneficiar al usuario, quizás. Yo sé que cada día el UX está más interesado en desarrollo, pero obviamente no va a estar especializado en eso. Entonces necesitas de tu equipo de tecnología para darte nuevas ideas de cómo afrontar tus procesos. ¿Eso qué te va a permitir? Generar momentos de empatía y empezar a cuestionarse y revisar o rehacer cosas. Y me ha pasado mucho, me ha pasado que el UX llega con sus conceptualizaciones y no ha definido una serie de casos usos que quizás el equipo de tecnología lo tiene. Luego está el tema de hacer tarjetas, o tarjetas donde enfocas preguntas y obtienes respuestas. Júntate con tu equipo,
júntate con el equipo y define una serie de preguntas que crees que son válidas para el proyecto. Que tu equipo asuma cosas es un gran virus. Las suposiciones y los miedos son un virus dentro del equipo. Te cuento un caso. Estábamos en un proyecto y estábamos viendo el módulo de pagos. Y teníamos un consultor de UX en el equipo que estaba viendo el módulo de pagos y en un momento puso un campo donde se decía mora, que es la exoneración o la penalización por un pago extemporáneo, y había identificado puesto el esquema de mora. Pero justo en la compañía para la cual estábamos haciendo el trabajo, no existe el concepto de mora. Pero cuando se le consultó al consultor de experiencia de usuario, dijo, ¿por qué pusiste mora? ¿O por qué has conceptualizado mora? Bueno, porque yo suponía que ellos ejecutan mora. Entonces, ese tipo de suposiciones son las que ponen en riesgo tu proyecto. Y para matar todos esos tipos de suposiciones y miedos, necesitas generar reuniones donde se planteen dudas, miedos y preocupaciones. Y miedos no solo enfocados al proyecto, sino también miedos personales que puedan indicar miembros de tu equipo y que puedas paliar o quizás calmar en función del proyecto. Esto tiene que ser como una sesión para quitar la carga que lleva tu equipo sobre los hombros. Y es muy importante hacerlo. Y algo más importante es hacer retrospectivas. Es generar reuniones al final de cada sprint para conversar acerca de qué es lo que se hizo, cómo se deberían hacerse las cosas y qué cosas hay que cambiar. Y básicamente, no sé si pueden verlo bien en la imagen que muestro, es parte de una retrospectiva que hicimos en el equipo. Y hay algunas cosas en las cuales hay que trabajar. Básicamente vemos que el equipo apuntó autonomía, proactividad y un poquito más arriba estaba cuidado con el detalle. Ese tipo de cosas permiten que tu equipo primero encuentre puntos de mejora y también encuentre puntos de satisfacción, puntos en los cuales están viendo las cosas. Es imperativo que nadie falte a una retrospectiva y es imperativo que incluyas esta dinámica dentro de tu proceso. Finalmente, ¿cómo no morir en el intento? Estamos hablando de agilidad y todo un proceso ágil y una implantación de metodología. Es importante que encuentres disciplina. Sin disciplina estás muerto. La disciplina te va a llevar a ejercer cada una de estas dinámicas en las iteraciones que tengas. Segundo punto, es importante que generes conversaciones. Que generes conversaciones en función de la aceptación de las historias, de la aceptación del planeamiento del proyecto, de los deadlines, que escribas historias con el equipo para definir qué es lo que se va a entregar. Tercer punto, es importante culturizar. Es importante olvidar que ya nadie debe trabajar uno aparte del otro, que todos deben trabajar en equipo y en equipos multidisciplinares, donde hay una integración entre el equipo de desarrollo y el equipo de experiencia de usuario. Y algo más difícil aún, y que sin estos factores anteriores no vas a lograr hacer, es la cadencia, es generar ritmo. Tienes que tomar una cadencia, tienes que tomar un ritmo y saber encontrar o saber identificar en qué momento has tomado el ritmo. Porque te cuento, la agilidad es muy complicado, sobre todo cuando sales de un esquema tradicional y tratas de enfocarte en hacer las cosas de manera compartida, de manera más disciplinada, y también de entregar o definir entregables en menor tiempo, pero que reduzcan el riesgo. La agilidad reduce mucho el riesgo, pero también hay un riesgo en aplicarlo. Entonces yo te invito a ti que apliques estas técnicas ágiles y que trates de no morir en el intento. Muy importante, encontrar disciplina y la cadencia. Muchas gracias. Ahora, Paulo, ¿estás ahí? Jorge, ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal? estoy acá. Sí, Jorge, no quise interrumpirte, la verdad nos extendimos un poco en el tiempo, pero tu plática ha sido muy bienvenida, hay muchos comentarios, particularmente a propósito de la pertinencia de tu charla y obviamente implica, ¿cierto?, este espacio de autocrítica que ayuda un poco a entender cómo tenemos que hacer para poder mejorar los procesos, así que agradecemos mucho tu punto de vista, ha sido muy ilustrador. El sentido que le has querido dar y naturalmente es imposible que consigamos desarrollar proyectos que funcionen
si es que no ponemos a platicar antes a los desarrolladores y a los diseñadores de experiencia. Así que muchas gracias, Jorge. Tengo que interrumpir ahora nuestra conversación porque necesitamos avanzar en el cierre de nuestro UX Day de hoy. Jorge, te quiero dar las gracias por tu presentación. Vamos a darle el paso a nuestro último presentador. Muchas gracias. Y por cierto, nuestro jefe, David Boronat. David debe estar listo. Creo que estás, David, en San Diego, en California. Así es. Nada, no tengo mucho más que hacer que presentarte, solo decir que es un placer para mí presentarte en este segundo que tenemos. Veo que estás con Guayabera igual que yo, así que estamos súper. Y pues nada, a por él, ¿no? Venga, pues muchas gracias. Entiendo que me permitís compartir pantalla. Sí, claro. Mimi, por favor. Mientras David está recibiendo el control de la pantalla, comentarles que, bueno, tenemos mucho movimiento en Twitter con el hashtag UXDay 2016. Ahí está David con su pantalla. Muchos archivos en el escritorio, David. Alguno que otro, pero bueno. A ver, bueno, pues, buenísimo. Bueno, agradeceros a todos la asistencia. Estamos abrumados. Estaba mirando 1.386 inscritos, así que poca broma. Yo la verdad es que he estado a punto de ausentarme del evento. La victoria de Trump ha precipitado una decisión familiar y estamos empacando para salir por Tijuana cuando termine mi sesión. Así que así es la vida. Pero bromas aparte, un poco yo y un poco enlazando la conversación o la exposición de Jorge, y desde el otro lado voy a hacer, ya hablando en serio, pues una confesión pública. Debo confesarlo. Debo confesar que he pecado y tengo que decíroslo a todos y cada uno de vosotros. Y la verdad es que he pecado mucho y por mucho tiempo. Si no me creéis, en todos los años que me he ido forjando como consultor de UX, en algunas veces incluso me han dejado hacer de UX designer, pues os prometo que he cometido todos y cada uno de los pecados capitales habidos y por haber, ¿no? El primero, el del orgullo, ¿no? El del orgullo de querer saber más que el usuario, ¿no? Yo he sido, y por eso lo confieso, de aquellos que decía, ¿y para qué vamos a testear con usuarios? Si los usuarios no saben nada, si no vale la pena realmente iterar con ellos, ¿no? Si yo sé mucho más que el usuario sobre cómo se tiene que plantear la experiencia, ¿no? O la envidia, por ejemplo, ¿no? Si bien una imagen vale más que 1000 palabras, un buen copy, un buen vídeo vale más que 1000 UX, y quizá por incapacidad propia también he sentido envidia, ¿no? De los que realmente saben comunicar y persuadir, ¿no? La lujuria, mucha lujuria, quizá para compensar, ¿no? Con tanto vocablo, de Lean UX, Design Thinking, Atomic Design, persuabilidad, cualquier vocablo que leía o capturaba lo hacía propio para realmente diferenciarme dentro de lo que es la profesión, ¿no? Este es uno de los peores, ¿no? La gula por querer comerse toda la UX sin que nadie pruebe bocado, ¿no? Yo pinto los prototipos y los diseñadores colorean y ponen imagen a mis UX y punto. Los que hacen copies se limitan a poner textos donde yo he puesto lorem ipsum, ¿no? Y lo siento, Verónica, los que hacéis user research, el user research lo hago yo porque nadie más que yo sabe mejor que nadie el proyecto en el que estoy trabajando, ¿no? La ira, esta le encantará a Jorge, ¿no? Y creo que ira se queda corto, ¿no? La ira con los que crean código e implementan, con sus tiempos, sus métodos y sus no se puedes, realmente ha sido uno de los pecados capitales más grandes que he cometido en todos estos años, ¿no? También el de la pereza por el detalle, por los casos de uso, por revisar el trabajo de UI o de front, por la pereza de evaluar cuál ha sido el impacto a nivel de todos los principales indicadores de mi trabajo una vez se ha relanzado un site o una aplicación, ¿no? Y la última, la de la avaricia, ¿no? La avaricia por querer ser el rey del mambo, lo siento, y llevarme todas las medallas. Y no solo eso, incluso sentir que ahora
tengo que ser o quiero ser experto en omnicanalidad, en Customer Experience, en Service Design, en Future Design y en cualquier disciplina que de alguna manera se me acerque, ¿no? Y por eso yo confieso ante Jakob Nielsen, I'm really sorry, Jakob, y ante vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, sobre todo ante los más avanzados dentro del mundo del agilismo, para que pueda entrar en el reino del time to marketing, del delivery, del impacto y del resultado, ¿no? Y por eso dejarme decir públicamente, a ver si así me siento un poco mejor, por tantos años de culpabilidad, que por mi culpa o por mi gran culpa, he aprendido que, y es un poco a colación de cómo introducía Pablo la sesión, en todos estos años, que realmente un buen UX sin time to market es un mal UX, ¿no? Y esto realmente nos tiene que hacer reflexionar. Durante muchos años, el UX y el waterfall ha condicionado los tiempos y la lógica de los proyectos, como bien apuntaba Jorge, ¿no? Y yo creo que los que nos dedicamos a esto hemos arrastrado una cierta superioridad moral, la misma que los arquitectos que construyen edificios y grandes instalaciones tienen con los jefes de obra o con los albañiles. Y esa superioridad moral deberíamos enterrarla definitivamente. Los UX designers no somos los guays o los cools de los proyectos digitales y realmente tenemos que abrazarnos al resto de integrantes de los equipos para poder llevar proyectos con calidad en el menor tiempo posible, ¿no? La verdad es que no sé si tenéis este sentir, pero yo lo tengo muy profundo. Son demasiados los proyectos en los que hemos participado, en los que hemos diseñado, que se han quedado en un cajón. Son demasiados los proyectos que salían 2 años después, sí, 2 años después de que los hubiéramos conceptualizado. Son demasiados los proyectos que realmente el día que salían ya no tenían sentido alguno, ¿no? Y yo creo que aquí todos los que nos dedicamos al otro lado, a ese lado más de UX, yo creo que tenemos que hacer un mea culpa y yo así lo hago públicamente, ¿no? Y para ello, lo que os propongo es que a partir de ahora, cualquier UX designer que se precie, yo el primero, realmente tenga en consideración estas 10 máximas, si me permitís, ¿no? La primera máxima tiene que ver en que el UX designer, al menos desde mi opinión, no solo puede hacer de puente entre el usuario y el negocio, sino que tiene que hacer puente, o de puente, de conector, de facilitador entre el usuario y el negocio y el equipo de desarrollo, y tiene que hacerlo desde el primer instante. Realmente necesitamos congeniar las necesidades de comprar con las necesidades de vender, pero al mismo tiempo con las capacidades de crear plataformas que permitan comprar y vender. También creo, y esta es otra máxima, que el consultor de UX, UX designer, como lo queráis llamar, tiene que entender que no es una pieza más dentro de un equipo y que a él se le tiene que pedir jugar un papel especial, en concreto, no solo para asegurar la experiencia del usuario, sino para conseguir realmente facilitar que las diferentes piezas que influyen tanto en la calidad como en los tiempos realmente congenien. Y por tanto, sin necesidad de ser un product owner, realmente sí que el UX designer yo creo que tiene que jugar un rol más de, claramente, facilitador dentro de los equipos. Ya que el UX designer se le supone que está mucho más cerca del usuario y que realmente entiende mucho más al usuario, creo que su rol tiene que ser cada vez mucho más estratégico y no se tiene que quedar solo en el cómo se diseñan las cosas, sino en el qué se diseña y por qué se diseña. Y en este sentido, otra máxima, desde la humildad, ya dejaremos de ser orgullosos, como exponía al principio, creo que realmente jugamos un papel muy, muy relevante, cada vez más relevante en este papel o en este juego estratégico, ¿no? La verdad, y esto cambia mucho la manera de trabajar, estábamos acostumbrados a preocuparnos de los prototipos de alta fidelidad, exigir nosotros nuestros tiempos. Tenemos que empezar a trabajar a golpe de design sprints, con ciclos que son de 5 días, de 10 días, pero lo que buscamos realmente es crear el máximo valor para el usuario y el negocio en el menor tiempo posible. Algo que también yo creo que cambia especialmente la dinámica de congeniar el UX con el desarrollo ágil
es que lo que nos permite es, a lo largo de los diferentes sprints del proyecto, iterar con el usuario. Y esto yo creo que cambia completamente toda la industria. Habitualmente en Multiplica y en muchas otras empresas conceptualizábamos y en el último minuto testeábamos con usuarios. ¿Y qué pasa cuando llegas a testear, cuando ya has pintado todos los prototipos y toda la experiencia? Que ese proyecto quieres terminarlo ya hay una presión en el tiempo altísima y por tanto te toreas, y lo siento, pido miles de disculpas una vez más, a los usuarios en esa etapa. La gracia de iterar con los usuarios en cada uno de los sprints, y esto es lo que yo creo que es revolucionario, uno es que te obliga a una agilidad en los tiempos, tanto en conversar con el cliente, prototipar, iterar con el cliente o con el resto del equipo, y validar en periodos de tiempo muy corto y, por tanto, ir como madurando el proyecto realmente por capas y no en la recta final del proyecto. Otra máxima que creo que es muy relevante es ya no podemos ser UX designers sin realmente entender suficiente de plataformas y entornos de desarrollo y, por tanto, no es permitible que este tipo de palabras nos suenen a ciencia ficción. Necesitamos entender más de capacidades y de posibilidades para aprovecharlas y hacer mucho más eficiente el trabajo de nuestros colegas que programan. Y por eso es muy relevante que empecemos a trabajar con herramientas que sobre todo faciliten las etapas siguientes al trabajo de prototipado, ¿no? Por ejemplo, herramientas como Sketch que te permiten en un mismo archivo trabajar el UX o el UI son realmente muy eficientes. Herramientas como el mismo Sketch que te permite integrarlo con InVision y que te permite iterar con usuarios o con el cliente o con el resto del equipo son muy eficientes. Y cualquier tipo de herramienta tipo Zeppelin que te permite crear o generar guías que mandar a front realmente facilitan enormemente y hacen mucho más eficiente todo el proceso. Dentro de lo que es ya estrictamente UX, creo que el gran reto que tenemos nuestro trabajo es crear prototipos que hagan muchas cosas, pero que sobre todo comuniquen y que orienten a la acción ajenos y extraños. Esta idea de crear sites invisibles, minimalistas, persuasivos y que se anticipen y que sean lo más relevantes, creo que es el gran reto que tenemos en los próximos años a la hora de plantear experiencias de usuario, ¿no? Y como también, en línea con esto, la necesidad de trabajar con prototipos que no sean planos y que realmente tengan algún tipo de microinteracción, algún tipo de efecto, algún tipo de transición que de alguna manera reduzcan cualquier tipo de ansiedad o que le den mayor claridad al usuario. Creo que pecamos demasiado los UX designers de prototipar en plano y no pensar en este tipo de interacciones dentro de las páginas, ¿no? Y por último, y un poco en línea con las conversaciones que hemos tenido previamente, es la de entender que mi trabajo no termina cuando me aprueban los wireframes y me largo y me voy a otro proyecto, sino que casi empieza, ¿no? Cuando estoy presentando wireframes para de alguna manera que mi implicación sea central en todo el proceso de avance a nivel de UI, de front y de incluso Q&A, ¿no? Y hasta aquí mi intervención. Espero que al menos os haya hecho reflexionar sobre cuán importante es que realmente cambiemos el chip. Yo lo estoy haciendo, os lo puedo asegurar, y me he sentido muy bien confesando mis enormes pecados y que entendamos que o cambiamos el chip o estamos fuera de mercado y que nuestra, de alguna manera, capacidad de trabajar más de la mano con el resto de los equipos es absolutamente central para que los proyectos sean satisfactorios y generen impacto y resultados, ¿no? Así que no sé si, Paulo, ¿hay alguna pregunta? David, tengo una pregunta para ti. Venga. Y nada, comulgo absolutamente con tus confesiones, así que digo amén, nada más. Ya. Desde tu punto de vista o de tu experiencia con clientes, y después de lo que nos has planteado, ¿equipos de trabajo internos o externos, pensando en los clientes? Ya, es una gran pregunta, y realmente yo creo que muchas empresas realmente deberían preguntársela en varias ocasiones, porque a veces tengo como la sensación, y aquí soy
parte interesada, con lo cual lo que os diga, pues tomarlo con pinzas, ¿no? Pero a veces tengo la sensación de que muchas empresas están como prefiriendo crear sus equipos internos propios. Y la verdad es que a veces me cuestiono si realmente eso es lo mejor, ¿no? Yo creo que lo mejor no es ni crear equipos internos propios que toquen absolutamente todas las piezas, ni tampoco externalizarlo todo. Yo creo que obviamente depende de la industria, depende de cuán importante es lo digital, pero yo creo que las empresas deberían preocuparse de tener realmente buenos product owners, realmente personas que realmente sepan de todos los componentes que articulan un proyecto, para que tengan la inteligencia a la hora de plantear briefs, para que tengan la capacidad de exigirle al máximo a todos los proveedores o a todas las empresas que puedan sumar, ¿no? No tengo claro que en entidades financieras, y esto lo estamos viendo en muchos bancos, ¿no? El hecho de que articulen equipos completos en el medio y largo plazo sea lo mejor, porque no sé si van a tener la capacidad de aunar la máxima frescura en sus equipos y la máxima agilidad para de alguna manera hacer que los proyectos avancen. Y por tanto, mi respuesta sería la de tener equipo más estratégico, y por tanto hay toda una serie de temas como Analytics, que creo que es súper importante que desarrollen internamente, ¿no? O temas sobre todo de creación de guías de estilo o temas más estratégicos a nivel de experiencia de usuario, que tienen que quedar del lado del cliente, pero creo que lo más inteligente es invitar a diferentes proveedores que den lo mejor de sí mismos con equipos internos que realmente sean suficientemente inteligentes para darnos tanta caña que nos expriman al máximo, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta. No sé si me he enrollado demasiado, ¿eh? Lo siento. No, buenísimo, David, buenísimo. Y nada, pues estamos, tú sabes mejor que nadie que ha sido muy importante para nosotros realizar este evento Ujú. y quizás para terminar te invito a que me acompañes a hacer el cierre de este gran evento que hemos hecho este año y Fantástico. hemos superado todas las expectativas, ¿no? No, la verdad es que os decía antes, el superar las 1.300 personas es abrumador. Yo estoy sudando, no sé si lo estáis notando, porque impone, el que haya tanta gente escuchando. Y, por tanto, agradeceros el interés, agradecer mucho el trabajo que han hecho, sobre todo Catalina, Mimi y Alejandra, que nos ayudan a que este tipo de cosas sean lo más llevaderas posibles. Y realmente expresar nuestro entusiasmo no solo por la importancia de la industria. La verdad es que empresas como la nuestra no estamos parando de crecer, producto de que realmente cada vez más son las compañías que entienden que esto es importante, y el hecho de que estemos más que doblando la audiencia del último UX es una prueba de que no nos hemos equivocado de sector y que nos queda todavía mucha caña y mucha guerra que dar en los próximos años. Así que miles de gracias. Paulo, no sé si quieres decir una última palabra y damos por cerrada la sesión. Sí, no, nada más agradecer a todos como tú. Ha sido un año de mucho trabajo, hemos aprendido un montón y creo que instancias como estas, donde abrimos un poco la casa de todas nuestras oficinas para compartir un poco las reflexiones que estamos teniendo, los aprendizajes también de la mano de nuestros propios clientes, son un espacio que atesoramos mucho y que nos gusta mucho compartir. Si hay algo que hemos aprendido en Multiplica, y eso ha sido muchas veces gracias a ti, David, es que compartir lo que aprendemos es algo que nos agrada y nos gusta escuchar también de las personas sus opiniones. No hay ningún problema. Fantástico. Y nada, pues ya tenemos que estar empezando a pensar en el próximo UX Day 2017, que debería ir aún mejor. Así lo haremos. Mientras, invitaros a los que realmente tengáis curiosidad más por Multiplica, que os acerquéis a nosotros. Estamos buscando UX designers en todas nuestras oficinas, así que si alguien realmente cree que somos suficientemente simpáticos y un buen espacio en el que trabajar, por favor, escribidnos porque lo necesitamos urgentemente. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y cerramos aquí la sesión. Chao, chao. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Les recordamos que les vamos a compartir las presentaciones por correo a todas las personas que se registraron. Y nada, muchas gracias a todos. Chao, chao.